básquet en la sangre y en la calle. Bahía Blanca es capital del básquet nacional. Bahía, olele, Bahía, olala. Si esto no es Bahía, Bahía, ¿dónde está? Auspician a Ciudad del Básquet las siguientes empresas: 1 Bahía Club, Seguros Rivadavia, Pelotas BZK, Colegio Victoria Ocampo, Aristú Hermanos, Sebastián Gutiérrez y Asociados, Estudio Jurídico Previsional Doctora Wendy Rigoglio, SEM, Emergencias Médicas, Que Carne Cefe, Rígano, Servicio Gráfico. Conduce Ciudad del Básquet, el periodista Rubén Berman. Bueno, nos encontramos en el mítico estadio Norberto Tomás del Club Olimpo. Por suerte venimos bastante seguido a grabar programas acá. Y hoy nos encontramos con una figura espectacular que no es bahiense, pero es de nuestra ciudad por adopción. Ha ganado muchísimo en este club, muchísimo con Provincia de Buenos Aires y con la selección de Bahía Blanca. Me refiero a Ignacio Polo de Lizazo. Bueno, para mí es un honor que usted esté sentado acá junto a mí para poder dialogar tranquilamente sobre su gran carrera. Polo, bienvenido. Muchas gracias. Estar acá en el Tomás, en el centro, ¿viste? O sea, a mí me produce placer, obviamente. Me acuerdo de cuando esto era abierto, que estuvimos charlando fuera de cámara y que lo inauguramos cerrado como está, me parece que fue el 3 de julio del 71, el día que le ganamos a Yugoslavia acá. Qué inauguración, ¿no? Qué inauguración, papito. Y recién estaba haciendo una reflexión mientras charlábamos, que yo vine a principios del 64 acá a Bahía. Eso significa que del 64 al 71 pasaron 3 años y jugamos en cancha abierta. Claro. ¿No? En Bahía Blanca estaba la cancha de estudiantes, que era cerrada, y el salón de los deportes, que se jugaba un torneo que se llamaba Ciudad de Bahía Blanca. Se jugaba íntegro en el salón de los deportes. Después ningún equipo hacía de local ahí ni nada, y en el torneo oficial no se jugaba en el salón de los deportes. Así que bueno, ver el estadio como está ahora, en fin. Yo deportivamente soy de este club, lo siento como mío, ¿viste? Y bueno, lamentablemente hoy estoy en Bahía Blanca porque ayer ocurrió una desgracia, el fallecimiento de mi amigo, el gran capitán y compañero Tilio Fruet, y bueno, el gimnasio de al lado lleva su nombre. Hemos hecho muchas cosas por este club y el club a su vez nos ha respondido, yo diría, de la misma manera. Ya que usted lo nombró, la idea mía era hablar un poco de sus comienzos y después llegar, ¿no?, Sí. a la etapa esta tan dorada, que yo lamentablemente por cuestión generacional no la pude vivir. La verdad que muchas veces siento una sana envidia, ¿no?, por los periodistas que tienen 10 o 15 años más que yo, o gente amiga, o ustedes, ¿no?, como jugadores
que vivieron esa época dorada del básquetbol de Bahía. A mí generacionalmente era muy chico, recién nacido, y no la pude ver más que nada por relatos, muy pocas imágenes que hay televisivas y bueno, hay algunas notas periodísticas. Pero bueno, me han hablado maravillas de esa época. Una reflexión como basquetbolista de Lito Fruet, ¿cómo lo podría determinar a Lito dentro de lo que era en la cancha y lo que era fuera de la cancha, lo que era en un vestuario? Sí, yo te diría, a mí me interesa fundamentalmente, digamos, cómo era él como jugador. Como persona, todo el mundo lo dice, extraordinario. Pero el tema jugador, él nos marcó una línea. El amor por el básquet, lo competitivo que era, había que hacer lo imposible siempre con armas normales, legales, ¿no? Para ganar. Y eso lo trajo acá al club, lo llevó a la selección bahiense, a la de provincia, en fin, a todas Era partes. una persona que los charlaba mucho en el vestuario, No, los motivaba. No. Más que nada con actitud. No era de conversar, de convencer, conversando y eso. Pero la actitud, la forma que él entrenaba, la forma que él defendía, anécdotas graciosas con el Lungo Brusa, ¿no? Por ejemplo, porque me acuerdo, Santiago del Estero tenía un muy buen equipo, era un argentino y jugaba Benjamín Arce, muchacho extraordinario jugador. En Buenos Aires jugó un tiempo en Atlanta. Y entonces el Lungo estaba dando las marcas. Bueno, vos negro marca tal, vos Barreneche marca tal otro, ese delito, agarralo a Arce. ¿Qué te voy a decir? Si vos lo conocés mejor que yo, ¿viste? O sea, el flaco en eso era una garantía. Sí. ¿Viste? Cuando vos te sentís seguro de que alguien va a hacer lo imposible para que el otro para que el contrario no sea figura, y eso nos motivaba en cierto aspecto, porque a mí, por ejemplo, cuando vine en el coche, el fuerte mío no era justamente marcar. Y por ahí me comí cada relajo en el vestuario que me decían, por ejemplo, el que el técnico me da para que yo lo marque había hecho 20 puntos. Y me decían, negro, el partido anterior lo consagraste a tal, a ver si prestás un poco más de atención en esto. Y eso para mí era tremendo, ¿viste? Bueno, era Muchos dicen, perdón, que sí, Lito lo que le transmitió a los que jugaban por Olimpo, en el caso de ustedes, o por la selección bahiense, el ser bahiense y llevar esa camiseta, la garra, la pasión y el orgullo. ¿Usted enseguida agarró eso de defender a la camiseta de Bahía por ser necochense, de tomarla como propia enseguida? ¿O cómo fue el proceso de sentir ese sentimiento que sentían sus compañeros nacidos en Bahía Blanca? Mirado desde ahora, ¿viste? Era una cosa extraña, que ahora no existe eso. Vuelvo a nombrar al Lungo Brusa, porque el Lungo, él sí nos conversaba y, por ejemplo, decía, acá lo más importante es Bahía Blanca. Vamos a dejarnos de embromar con resillas internas, con problemas, cerremos los ojos, hagamos un asado y hay que defender a Bahía Blanca. Entonces era como que nosotros lo tomábamos con naturalidad. Como también el tema del profesionalismo. Beto Cabrera ya se daba cuenta, Beto, porque miraba así las tribunas, ponele, estaba la cancha llena.
y te decía, che, ¿dónde va esa guita? Y bueno, Beto, no te preocupes, decíamos nosotros, la asociación de básquet pagaba, suponete, con esas recaudaciones, todas las planillas para todos los equipos para todo el año, incluso los referes de las inferiores, digamos, se distribuía distinto. Y no se fijaba, digamos, en el actor, que éramos nosotros, que nos daban una remera, me acuerdo, cada vez que jugábamos un partido, bastante ordinaria, con un cuellito así, con cierre, de una casa que todavía existe acá en Bahía Blanca, y con eso nos quedamos conformes, te quiero decir. Beto ya miraba distinto, se daba cuenta, ¿no? Entonces empezaron a aparecer estadios, empezaron a aparecer cosas acá en Bahía, producto de todas esas recaudaciones y de todo, pero no para el bolsillo de los jugadores. ¿Viste? Claro, sí, sí. Entonces fue algo, entonces fue algo que vino medio naturalmente. Vos me preguntás cómo fue el amor hacia una camiseta o algo así. Yo te diría que vino naturalmente. Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo en esa época tuve alguna oferta de equipo de Buenos Aires, yo sabía que me querían llevar, pero ni lo tenía en cuenta, en el sentido que lo más importante era lo que estábamos haciendo, que era Olimpo, que era Bahía Blanca o la base de provincia de Buenos Aires. En ese momento, cuando se jugaban los provinciales antes de los torneos argentinos, Necochea, de donde usted es oriundo, ¿tenía su selección? Sí. ¿Y no, usted participó en algún momento por Necochea o lo tentaban? Sí. No. Cuando me vine acá jugué siempre para Bahía. ¿Y le tocaba enfrentar a Necochea a veces? Lo que pasa es que Necochea quedaba normalmente eliminado en la etapa. El provincial tenía unas etapas previas que eran primero un regional, después un zonal. A ustedes los eliminaría Mar del Plata, ¿no? Claro. Sí. O sea que nunca le tocó cuando yo jugué allá en Necochea clasificamos un par de veces nosotros. Era otra cosa. Ganándole a Mar del Plata, Mar del Plata. Suponete. Y ahí le tocó enfrentar a Bahía. Y por ejemplo, sí. Ahí es cuando ya como se dice actualmente, lo veían escauteando, ¿no? En esos provinciales. Claro. Porque, ¿cómo es que usted llega a Bahía Blanca? Vine a estudiar acá. Usted ya estaba bien decidido venir a estudiar. Sí. ¿Qué venía a estudiar? Agronomía. Y no terminé. Claro. Y entonces el Lungo, Brusa, Olimpo había hecho un amistoso en Necochea en el año 63. Y me hablaron allá. Che, pibe, si te llegás a ir a Bahía, acordate del club, qué sé yo. ¿Usted qué tenía, 15, 16 años ahí? 17. Claro. Yo vine con 17. En ese amistoso tenía 17 años. Claro. Sí, ya supongo que pintaba. ¿Viste? Claro. Ya le había hecho daño. Claro. En ese partido. Y bueno, y después me vine para acá, había una reglamentación que no se podía jugar inmediatamente en primera, había que descender de categoría 2 años, para eso había reserva, era obligatorio jugar en la reserva. Y en mi caso particular, el juvenil, en lugar de 2 años, tenía que descender 1 año. Y yo me comí 1 año acá no fue 1 año, fueron 8 meses. Yo, suponete, vine en marzo del 64 y en septiembre del mismo año pude ya jugar en primera. Polo, le quiero preguntar, yendo mucho más para atrás, ¿no? ¿Usted es nacido en Necochea? ¿En qué año? 1946. 1946. ¿En qué momento se encuentra por primera vez con una pelota de básquet? Que recuerde que empieza a jugar básquet. ¿Y por qué elige el básquet? Sí, fue medio de casualidad, yo supongo, ¿no? Yo hasta los 10 años viví en el campo con mis viejos. No había 0 posibilidad de básquet. Siempre me acuerdo
que papá un día me trajo un regalito, una pavada era, como un tobogán así que se apretaba y con una pelota de ping-pong tenías que embocar una cosa. Sí, sí, de me acuerdo, chico. porque yo lo he tenido, bueno, ¿Lo has capaz tenido? que en otro tipo de calidad o de otro Sí. material, pero lo he tenido. Es mi recuerdo del básquet. Después pasaron algunos años y bueno, hasta que un día aparezco en Necochea, me fui a vivir en Necochea, y el profesor en la escuela primaria por ahí llevó una pelota de básquet, la tiraba así, qué sé yo, y a mí me gustaba. No era esta pelota, era la de cuero, la número 6, grandota. Mucho más pesada, ¿no? Mucho más pesada. Y después fui a una cancha de un club que tenía la cancha, que se llama Centro Vasco, y no tenía equipo de básquet, pero a los pibes del club jugábamos a la pelota paleta o por ahí agarrábamos, nos daban una pelota para ir a tirar al aro. Y bueno, y mis compañeros jugaban mucho mejor que yo no había jugado nunca, ¿viste? Pero, me llevaron, me entusiasmaron y me gustó, claro. A los 2 o 3 entrenamientos ya querían que yo jugara porque les agarraba, ya era bastante grandote, les agarraba los rebotes, no sabía picar, nada, ¿viste? Pero, digamos, tenía condiciones. Y ahí fue que me metí en el básquet y me encantaba mirar a mí lo que hacía un jugador, suponete, y practicaba la cosa y me salía inmediatamente, ¿viste? Cuando tenés facilidad para... Siempre en el Centro Vasco. Sí, y en un club enfrente que se llama Boca, ¿viste? Y yo tenía un tío que era técnico de Rivadavia. Entonces, al año me habló mi tío para ir a Rivadavia y... En ese momento Rivadavia, como fue casi siempre, era el club de básquet de Necochea, ¿no? No tanto. ¿O había no otro tanto. mejor? No, pues sí, por ahí había algún otro mejor, ¿viste? Y bueno, recalé enseguida en Rivadavia y estuve, suponete, 4 años jugando en el club hasta que me vine para acá a los 17 años. ¿Su puesto cuál fue antes de venir a Bahía? ¿Acá Claro, cambió su puesto? Sí. Teníamos un técnico, ahora se me fue el apellido, Sendra. Y claro, yo ya mido 1,89, 1,90, ¿viste? Y ya me quedaba medio chico abajo, porque jugaba de pivot, ¿viste? En Necochea, claro, era grandote, pero acá me entró a cambiar la cosa. Y estábamos jugando un partido acá, en la segunda, lo que te estoy hablando de que no podía jugar en primera. Yo, suponete, jugaba en la selección de Bahía y no podía jugar en la primera de Olimpo. Y me puso a jugar de pilar, se llamaba en esa época, que era un base, 2 pilares, un pivot y un ala pivot. Eso eran más o menos los 5 así. Me puso a jugar de pilar. Y fue un fracaso. En segunda te estoy hablando. Hice 4 puntos, me parece, en el primer tiempo. Y después me solté, me volví a jugar de allá abajo y terminé con 32, ¿viste? O sea, te quiero decir... Volvió a su puesto natural. No estaba muy convencido que tenía que... Pero después, era claro, uno enfrentaba a equipos de cierto nivel y tenía razón Sendra. O sea, mi puesto debería haber sido más afuera en la cancha. Y después sí, me adapté con facilidad, era mi puesto. A mí me cuentan, ¿no? Volviendo al hecho de que yo no tuve la suerte de verlo jugar, la gente que lo vio jugar decían que usted era muy atlético y muy saltarín. ¿Era un don natural o en esa época se entrenaba para poder saltar más? No, yo siempre
tuve mucha fuerza en las piernas, ¿viste? Era piernudo, digamos. Era natural. ¿Hacían parte física en ese momento? Sí. ¿Cómo era un entrenamiento Mirá las en cosas esa que época? me hace acordar. Viste que acá estamos, bueno, en Avenida Colón, hay un puente acá, Colón y Chile, creo claro, que el puente ¿no? Colón, sí. Sí. Y ahí salíamos a correr a veces y nos íbamos hasta White o allá hasta, no me acuerdo cómo se llama, la circunvalación, por allá. Y un día salimos a correr con Fruen, ¿no? Y en invierno nos poníamos 2 buzos, la cancha abierta, imagínate. Y nos corrían unos perros, ahí sí que la verdad que nos entrenamos bien porque tuvimos que salir. Una motivación. Sí, esos perros tipo salvajes que había por ahí atrás de ese puente, ¿no? Pero sí, se entrenaba. No lo que entrenan los pibes ahora, ¿no? No, obviamente que no. ¿Era muy difícil volcarla con su altura en esa época? Lo que pasa es que era medio estúpido volcarla, porque los tableros no estaban preparados. Y entonces era ser un gil intentar volcarla, porque lo más probable es que rompieras el tablero, ¿viste? ¿Llegaba a tocar el aro usted? Sí. Tranquilamente. Sí. Yo en algún momento la volcaba, si me esforzaba un poco, la volcaba así. Claro. Pero no se usaba. ¿No venían jugadores del exterior que la enterraban ya en esa época? No. Eso vino después. Eso vino después, sí. Una pregunta que le quiero hacer. Usted cuando jugaba en Necochea, antes de venir a Bahía, ¿ya se veía a Bahía Blanca como una potencia basquetbolística? Porque acá se habla de Bahía como potencia después de Fred Cabrera y de Lizazo. No, como potencia no. Como un lugar donde se jugaba al básquet y se jugaba bien, sí. Pero como potencia no. Bahía había tenido algunos problemas, incluso estuvo suspendida. Yo me acuerdo cuando jugaba en Necochea, que estuvimos a punto de llegar a un provincial, que lo ganó Pringles, me parece. Allá debe haber sido por el año 61, 62. Y Bahía estuvo suspendido, una cosa así. Sí. O sea, que no para tenerlo en cuenta como potencia, sino sí un lugar que gustaba mucho el básquet, pero digamos, era algo para enfrentar. ¿Cómo se siente usted cuando, por lo menos yo lo siento así, ¿no? Que se habla de Bahía como que nace el mito de la capital nacional del básquetbol después de esa trilogía que usted forma, ¿no? De Fred Cabrera de Lizazo con esos triunfos épicos contra equipos súper poderosos de todo el mundo que venían acá. Sí. Y que usted es como que inicia junto a otros grandes jugadores esa historia. ¿Qué siente usted? Sí, yo siento, qué sé yo, la satisfacción del deber cumplido, o sea, que algo hicimos, ¿viste? Salió medio de casualidad, ¿no? Porque se hizo una mística, que en ese aspecto fue el abanderado, te diría yo. Cabrera también nos abrió los ojos en el sentido de un básquet de calidad, unos pases que no se veían la generalidad de los jugadores, ¿no? Qué sé yo, esos pases, pasar la pelota sin mirar o por ahí, por bajo de... Había que agarrar los pases de Cabrera, ¿no? Había que agarrar, había que estar atento porque por ahí te la ponían en la cara si volabas, ¿no? Y otros jugadores también que cumplieron algún rol importante, qué sé yo, suponete, no sé, en la primera época estaba el Fino Storti, era un jugador rapidísimo de Estudiantes, Pedro Castaldi, un zurdito de Alem que era áspero, jugaba de pivot y medía, no sé si llegaba a 1,80, ¿viste? Tenía un ganchito de zurda muy interesante. Tito Lustó. Claro. Un jugador bárbaro. Sí. ¿Viste?
muchos jugadores que eran importantes y bueno, y prendido a lo que ya estaba haciendo Fred, lo que apareció, lo que era Cabrera, el aporte que yo también hice, ¿viste? O sea, se prendieron todo y se fue haciendo la mística medio sin querer. Después ayudó aparecieron mucho el periodismo también de esa época a que se crea esa mística, a que los estadios estén llenos. O sea, si el periodismo no hubiese acompañado, no hubiese habido tanta promoción, ¿no? Hay que agradecer mucho a las radios, al diario, a los canales locales que le daban mucha manija al básquet. Sí, la verdad que uno viene de afuera y escucha lo que está haciendo vos, suponete. Es algo medio impensado que en otra parte ocurra, ¿viste? Y bueno, y fue creciendo, como por ejemplo, después con la liga crecieron los jugadores, obviamente, los dirigentes, los jueces. Ya los jueces hicieron un medio de vida de la cosa, claro. ¿viste? Sí, se profesionalizó todo. Te tenés que preocupar, no te podés presentar con una panza de réfere porque te dicen de todo la gente, ¿no? Que dicho sea de paso, el público de Bahía Blanca es extremadamente alentador cuando jugás bien. Guarda, que si errar una bandeja solo por ahí empieza un murmullo. En esa época la gente de Bahía, al público bahiense es alentador, pero siempre se lo tilda de que es un público frío. No, en esa época no. En esa época no. ¿Había cantitos en las tribunas? Había cantitos y parecía, pero más que cantitos era, digamos, generalizado. Yo siempre he dicho que las barras bravas no sirven de nada, según mi punto de vista, ¿no? Lo que vale es cuando el estadio en general grita una cosa, entonces sí, ahí se siente en la cancha. Y yo te puedo asegurar que por ahí jugábamos con Bahía Blanca y era tal la conjunción entre el equipo y el público que parecía que el público la metía a la pelota, ¿viste? Ciudad del Básquet. Auspiciaron Ciudad del Básquet. 1 Bahía Club. Seguros Rivadavia. Pelotas BZK. Colegio Victoria Ocampo. Aristú Hermanos. Sebastián Gutiérrez y Asociados. Estudio Jurídico Previsional. Doctora Wendy Rigoglio. SEM. Emergencias Médicas. Que Carne Cefe. Rígano. Servicio Gráfico. Ciudad del Básquet.